Olvida todo lo que crees que sabes sobre David y Goliat. Olvida la imagen de la película de domingo por la tarde, del cuento para niños, de esa victoria que parece basarse en la suerte. Porque el verdadero secreto de esa confrontación legendaria, el arma más poderosa en el campo de batalla, no era la piedra que voló por el aire. Era la fe inquebrantable en la mente del hombre que la lanzó. La historia nos vendió la idea de un milagro y no se equivocaba. Pero, ¿y si te dijera que ese milagro no fue un golpe de suerte, sino una clase magistral de cómo el poder divino opera a través de la obediencia y la fe? Una lección tan poderosa que, una vez que la entiendes, puedes invocarla para enfrentar tus propios gigantes. Vamos a desarmar la versión superficial para revelar una verdad mucho más profunda y espiritualmente sorprendente. Primero, viajemos a ese valle, el Valle de Ela. La escena es una de las más icónicas de la historia. A un lado, el ejército de Israel, paralizado, humillado. Durante 40 largos días han soportado el mismo ritual. Del otro lado, desde el campamento filisteo, emerge su campeón. Y no es un hombre. Es una montaña que camina. Su nombre es Goliat de Gat. Las crónicas lo describen con un detalle aterrador, una altura que, según las fuentes, se acercaba a los 3 metros. Viste una armadura de bronce que pesa más de 50 kilogramos, un casco macizo y una lanza tan gruesa como el rodillo de un telar. Su sola presencia es un acto de guerra psicológica. Su voz resuena en el valle, un trueno que se burla del ejército y, más importante, de su Dios. Elegid un hombre que venga contra mí. Si me vence, seremos vuestros siervos. Si yo lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos. Nadie responde. Ningún soldado, ningún veterano, ningún general se atreve. El miedo ha infectado todo el campamento. Goliat ha ganado la guerra en sus mentes antes de lanzar un solo golpe. Y entonces, en este escenario de terror, entra nuestro improbable protagonista, David. No es un soldado, es un pastor, el menor de sus hermanos, enviado a llevar comida y traer noticias. Pero David no oye solo a un gigante, oye una blasfemia, una ofensa directa a lo sagrado. Mientras soldados entrenados tiemblan, este joven hace la pregunta que lo cambia todo. ¿Quién es este filisteo para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El resto es la leyenda que nos contaron. El rey Saúl, desesperado, intenta ponerle su propia armadura. David, sintiendo que esa no es su batalla, la rechaza. Camina hacia un arroyo, escoge 5 piedras lisas y, con nada más que su cayado y su honda, avanza para encontrarse con la montaña andante. Goliat lo ve y se ríe. Es un insulto. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Pero David responde con una calma que emana de una fuente superior. La piedra vuela, impacta en la frente del gigante y el coloso se desploma. El mito se sella. El débil, por un acto de intervención divina, ha vencido al fuerte. Pero esta versión, aunque inspiradora, a menudo nos roba la lección más importante. Nos ciega al poder espiritual que se desplegó en ese valle. Para entender lo que realmente sucedió, tenemos que analizar al enemigo y al retador no por su reputación, sino por el plan divino que se estaba desarrollando. Empecemos con Goliat. A primera vista, es la encarnación de la fuerza humana: tamaño, poder, armadura, un tanque imparable. Pero si miramos más de cerca, vemos el diseño de su caída. Una hipótesis médica sugiere que Goliat pudo haber sufrido de acromegalia. Esta condición, aunque causa un crecimiento extraordinario, a menudo viene con una visión deficiente. De repente, la frase de Goliat, «Ven a mí para que pueda verte», podría ser la evidencia de una debilidad providencial, un punto ciego creado por Dios en el arma más grande del enemigo. El relato menciona a un escudero que caminaba delante de él, quizás no solo para llevar su escudo, sino para ser los ojos de un gigante imperfecto. Además, su equipo, con una armadura de más de 50 kilos, Goliat era una fortaleza lenta. Su poder estaba diseñado para el combate cuerpo a cuerpo. Su mayor fortaleza era, por designio divino, su mayor debilidad.
Lo anclaba a un solo estilo de combate, esperando un enemigo que nunca llegaría. Ahora miremos a David. La narrativa tradicional lo pinta como un pastorcillo indefenso. Pero aquí es donde fallamos en ver la mano de Dios en su preparación. Ser pastor era el campo de entrenamiento elegido por Dios para él. Cuando David habla con el rey Saúl, no ofrece esperanzas vacías, presenta su currículum divino. Tu siervo era pastor, y cuando venía un león o un oso, salía yo tras él y lo hería. Esta no es una anécdota, es la descripción de un guerrero que ha confiado su vida a Dios contra depredadores letales. ¿Y su arma? La herramienta que Dios puso en sus manos, la honda. En el mundo antiguo, era un arma de proyectil devastadora. David no era un novato suertudo. Dios lo había estado entrenando durante años en la soledad del campo, perfeccionando su puntería para este preciso momento. No era suerte, era una habilidad forjada en la fe y la práctica diaria. David era un instrumento afinado por la mano de Dios. Lo que sucede después no es estrategia humana, es obediencia divina. Cuando David rechaza la armadura de Saúl, este es el momento clave. Él entiende que ponerse esa armadura es confiar en la fuerza del hombre. Al rechazarla, David declara que la batalla no es suya, sino de Dios. Obliga al mundo a ver que la victoria no vendrá de la fuerza humana, sino del poder celestial. La batalla no era infantería contra infantería, era lo terrenal contra lo divino. Un gigante anclado a su propio poder contra un joven movido por el poder de Dios. Visto así, Goliat nunca tuvo una oportunidad. David no tenía que ser más fuerte, solo tenía que ser obediente. Eligió el arma que Dios le dio y apuntó al punto débil que Dios había expuesto. Una estrategia divina, sí, pero ¿de qué sirve si estás paralizado por el miedo? Aquí descubrimos el verdadero secreto. Piénsalo. David no era el único en Israel que podía usar una honda, pero durante 40 días nadie se movió. ¿Por qué? Por el miedo. El miedo es la ausencia de fe. El ejército de Israel estaba estratégicamente ciego porque estaba espiritualmente derrotado. Entonces, ¿qué tenía David que los demás no? No era falta de miedo, era una fe que aplastaba el miedo. Su secreto era un blindaje espiritual construido sobre una relación inquebrantable con Dios. Escuchemos de nuevo sus palabras, no como una táctica, sino como una profecía. Goliat lo amenaza con su fuerza. David responde: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. El Señor te entregará hoy en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esto no es una oración esperanzada. Es una declaración de un hecho que ya ha sido decretado en el cielo. Es un acto de alineación total con la voluntad divina. En la psicología se habla de locus de control, pero esto es algo mucho más profundo. Es un locus de poder. El ejército de Israel se comparaba con Goliat y concluía: soy demasiado pequeño. David, en cambio, se alineó con Dios y la ecuación cambió. Mi Dios es infinitamente grande. Al hacer esto, la batalla ya no era David contra Goliat, era Dios manifestando su poder a través de un siervo dispuesto. Esta certeza espiritual lo liberó de toda ansiedad y del peso del fracaso. Su mente quedó libre para hacer una sola cosa: ser el canal, apuntar, lanzar, ejecutar la voluntad de Dios. Su fe no fue un reemplazo de la habilidad. Fue la fuente de poder para esa habilidad. Fue el mecanismo que silenció el pánico y le permitió actuar con una paz que parecía sobrehumana. Mientras todo un ejército veía a un gigante invencible, David vio el cumplimiento de la promesa de Dios. Esta historia sobrevive porque es un manual de fe para la vida. Todos enfrentamos gigantes. Tal vez el tuyo no es un filisteo, pero es igual de intimidante. Un proyecto imposible, una deuda que te ahoga, una enfermedad, un competidor que parece tener todas las ventajas. Y nuestra primera inclinación es buscar la armadura de Saúl, las soluciones del mundo. Intentamos vencer al gigante jugando su propio juego y nos sentimos incómodos, débiles,
y condenados al fracaso. ¿Cuál es la primera lección de David? Deja de usar la armadura de Saúl. Pregúntate, ¿en qué fortalezas humanas estoy confiando que me alejan de la dependencia en Dios? Luchar la batalla con las armas del mundo es el camino más seguro a la derrota espiritual. La segunda lección: identifica la onda que Dios te dio. Tu onda es ese don, esa habilidad, esa vocación que Dios ha cultivado en ti, a menudo en secreto y lejos de los aplausos. Puede ser tu compasión en un mundo cruel, tu integridad en un negocio corrupto, tu paciencia en tiempos de crisis. Eso que el mundo desestima como pequeño es a menudo el instrumento elegido por Dios para obrar milagros. Si este análisis está fortaleciendo tu espíritu y estás empezando a ver tus gigantes como oportunidades para la gloria de Dios, considera suscribirte. Cada semana desenterramos los secretos espirituales ocultos en las grandes historias para darte herramientas de fe que puedas usar. Ahora, la pieza final, el componente del corazón. Puedes saber cuál es tu onda, pero si estás paralizado por el miedo, nunca la lanzarás. La lección de David es conectar tu lucha a la soberanía de Dios. Cuando tu batalla se convierte en su batalla, el miedo a lo que te pueda pasar a ti disminuye. Reencuadra a tu gigante. No es un obstáculo para ti, es un escenario para el poder de Dios. La revelación más grande de esta historia es que nuestra percepción estaba completamente al revés. David no venció a Goliat a pesar de ser un pastor. Lo venció porque Dios lo formó como pastor. Cada hora que pasó protegiendo a su rebaño, cada piedra que lanzó, fue su entrenamiento divino. Su aparente debilidad, su falta de credenciales militares, fue la vasija perfecta para la manifestación del poder de Dios. Le permitió ver el problema con los ojos de la fe, que nadie más pudo usar. El secreto divino que usó David es este: la confianza radical en el poder de Dios, operando a través de sus dones, alimentada por una fe que trasciende el miedo. Vio una victoria decretada donde todos veían una derrota segura. Vio una frente expuesta donde todos veían una armadura impenetrable. La lección para nosotros no es «ten fe y no hagas nada». Es un llamado a la acción espiritual. Ten fe en el poder y el propósito de Dios, sí, pero también usa la onda que Él te ha dado. Analiza a tu gigante con ojos espirituales. Rechaza la armadura del mundo y cultiva una fe que te permita ejecutar su voluntad con calma, incluso cuando te tiemblen las rodillas. La historia de David y Goliat no es sobre piedras mágicas, es sobre reconocer que la fe es la piedra más importante que ya llevas en tu corazón. La pregunta que esta historia te deja no es si puedes vencer a tu gigante, es ¿cuál es la piedra de fe que Dios ha puesto en tu mano? ¿Y cómo vas a usarla esta semana para su gloria? Compártelo en los comentarios. Me encantaría leer cómo vas a enfrentar a tu gigante con una nueva dependencia en el poder de Dios.